el Señor sea hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos crecer, necesitamos ir creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, cuál es el propósito por el cual el Señor los llamó. Ese es el modelo a seguir, Cristo, y es el modelo que vamos a llegar. Dice Juan que cuando le veremos, dice que tal como Él es, nosotros seremos igual a Él. Ahorita el Señor tiene que trabajar mucho en nosotros para que vaya quitando todo aquello que no se parece a Cristo, lo va a ir quitando día con día el Señor, sea por la palabra, sea por aflicciones, pero el Señor va a trabajar porque Él dice que la obra que Él empezó en nosotros la terminará. Esa obra no se queda a media, hermanos. Él es fiel, Él lo ha prometido y todas sus promesas son sí y amén. Amén. Vamos a orar y después pasamos a la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Hoy venimos, Señor, como tus hijos, Señor, delante de ti, Señor, como un padre, como un hijo se acerca al Padre a escuchar un consejo. Hoy venimos, Señor, y nos sentamos, Señor, alrededor de ti, Señor, para que tú nos hables, para que tú hables a nuestro corazón, para que tú hables, Señor, y podamos, Señor, caminar una vida que te agrade a ti, Señor. Que a través de la predicación, Señor, de tu palabra, tú obres en nuestro corazón. Prepara, Señor, el corazón de cada oyente, Señor, para que tu semilla, Señor, que es tu palabra, caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, ese fruto que permanece, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe a Efesios 4. Vamos a estar en Efesios 4:1. Vamos a empezar. El tema se llama Cultivando la Unidad. ¿Cómo se llama el tema? Cultivando la unidad. Vamos a ver las características para poder nosotros cultivar esa unidad. Dicho de una vez, esa unidad ya Jesucristo ya la logró. Y ya estamos unidos los unos con los otros porque somos el cuerpo de Cristo. Somos sus miembros. Entonces ya Jesús ya hizo la unidad, pero ahora nos llama a nosotros que nosotros mantengamos esa unidad. No la rompamos. Entonces vamos a estar leyendo, dice Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pueden tomar asiento. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el Evangelio? Porque el Evangelio nosotros lo podemos conocer teóricamente, pero hay una práctica. De lo teórico hay una práctica, por eso del conocimiento al hecho tiene que haber, hay un gran trecho, dice, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces nosotros podemos tener el conocimiento de algo, pero vivir fuera de ese conocimiento. Entonces Pablo lo que hace en todas las cartas, más en la de Romanos, en la de Gálatas, en la de Éfeso, él siempre lo que hace es, hace una teología primero, explicando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en Cristo Jesús. Después de eso,
pasa a lo que es la aplicación. Como nosotros, en consecuencia de lo que ya sabemos, nosotros vamos a vivir esa vida. Entonces la vida del cristiano, hay que vivir esa vida cristiana. No es que yo soy cristiano y hago lo que se me da la gana. Eso no funciona así. Eso no funciona. Uno puede decir, yo un día acepté al Señor, levanté la mano, hasta lloré. ¿Y qué estás haciendo? Pues nada. Bueno, no es así. Hay que hacer algo. El Señor nos manda a que nosotros vivamos coherentemente de lo que ya nosotros profesamos que somos. Y es lo que hace Pablo. Pablo nos enseña lo que Dios ya hizo en nosotros, hermano. Yo creo que como creyentes maduros, los menos maduros o los más recientes convertidos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer la palabra. Yo supongo que los que estamos aquí, la mayoría conoce la carta de Efesios. Efesios solo tiene seis capítulos, facilita. Pero ¿cómo está el formato de esta carta? Voy a comentar algo sobre el formato que tiene esta carta. En Efesios 1:3, en Efesios 1:3, el Señor los ha bendecido a nosotros con toda bendición, dice Pablo, en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Y Él los bendijo antes de la fundación del mundo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí nos está diciendo que nosotros no tenemos que vivir la vida cristiana buscando bendiciones, porque aquí nos explica que Él ya nos bendijo. Nosotros ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Así que nosotros no hagamos lo que vamos a hacer o lo que hacemos por bendiciones. Es cierto que Dios nos bendice, pero esa no es la motivación que nosotros debemos tener cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor o cuando nosotros hacemos algo. Usted se levanta en la mañana a orar, porque si usted no ora, Dios no lo va a bendecir. Usted está haciendo algo bueno, pero con motivaciones erróneas. Usted tiene que orar aunque Dios no lo bendiga, porque Dios ya lo bendijo ya. Eso tiene que estar en nuestra mente. Nosotros le tenemos que dar bofetadas a ese católico romano que tenemos adentro, que queremos ganarnos nosotros el favor de Dios. Cristo ganó el favor de Dios ya. Entonces Pablo dice que nosotros ya somos benditos. Dice que nos escogió, en el 1:4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Es lo que ya Dios los hizo. Nos escogió antes. Alguien dice, Dios es tan sabio porque creo que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, porque si Él los escoge después que nosotros nacimos y pecamos, creo que no los hubiera escogido por el pecado que nosotros hemos hecho. Pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos delante de Él. En Efesios 5:1 dice, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Aquí Pablo ya está, como aquí le está hablando, en esta carta le está hablando a cristianos. Entonces el cristiano ya tiene el conocimiento que es hijo de Dios. Nosotros no vamos a ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, qué bendición esa, que ser hijos de Dios. Dice en Efesios 1:13, dice que nos selló. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vaya viendo usted y poniendo en su mente, porque vamos a llegar a la aplicación de lo que Pablo va a hacer.
¿Cómo está usted en los privilegios que tenemos en Cristo nosotros? Dice que nos selló con el Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa. La garantía de la promesa. El Espíritu Santo y lo que sabemos, la función del Espíritu Santo en nosotros. Primero, el Espíritu Santo lo regenera a uno y después el Espíritu Santo está trabajando, haciendo una obra en nosotros para hacernos cada vez más santos, más parecernos a Jesús. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada cristiano genuino, cada cristiano verdadero. Ahí está el Espíritu Santo. Por eso yo más adelante yo le voy a decir que nosotros no tenemos excusa cuando Pablo nos pide estas cosas de mantener la unidad, porque ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y vamos a conocer que los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. En Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Nosotros tenemos vida, tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Dice que en Efesios 2:8 dice que nos salvó por pura gracia. Nosotros no hicimos nada, porque no teníamos nada que ofrecerle a Dios o algo que atrajera a Dios para que pusiera la mirada en nosotros y decir, tú sí. Pero nosotros no teníamos nada, no teníamos cómo pagar la salvación. Nosotros estábamos y seguimos estando en bancarrota. ¿Recuerda eso? Estábamos en bancarrota y seguimos estando en bancarrota espiritual para llegar delante de Dios y justificarnos por nuestra obediencia o por nuestras obras. Entonces, por gracia, y ahí más adelante ahí dice, para que nadie se gloríe. Por gracia, para que nadie se gloríe. En Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo. Nosotros somos una nueva criatura creados en Cristo. Somos una nueva criatura. El viejo hombre, ese ya murió. El cristiano, según la Biblia, el viejo hombre ya no murió. Ese fue crucificado juntamente con Cristo y que Dios hizo un nuevo hombre. Dice, Dios hizo un nuevo hombre. Somos creados en Cristo Jesús porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Ok? Para buenas obras, las cuales, escuche esto, las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Aún las obras que nosotros hacemos, Dios las puso ahí para que nosotros las hiciéramos. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la arrogancia? Como dice Pablo, queda excluida, no hay. En Efesios 2:19 dice que somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. ¿Recuerda cuando uno estaba chiquitillo y miraba a la gente que tenía dinero, que tenía terreno, que tenía vacas y todo, y miraba a los hijos con buenos zapatos, con buena ropa, y uno ahí descalzo y todo, y uno quería, ¿cómo no? Yo fui de la familia de ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Ya con carro en el tiempo que el que tenía carro tenía dinero. Pero nosotros ahora somos de la familia de Dios. El dueño del universo. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Es que por eso nosotros nos llamamos hermanos, porque somos de la familia de Dios. Yo soy tu hermano mayor o soy tu hermano menor, dependiendo la edad, pero eres mi hermano. Todos somos hermanos. Tenemos unos hermanos más feitos, otros más guapos, otros gorditos, flaquitos, uno más inteligente, otros más cabezones, pero somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Todos hemos sido salvos por una sangre. Tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Somos la familia de Dios. Ahora, ya con esos privilegios, cuando tú tienes privilegios, hay responsabilidades. Cuando tú tienes privilegios, es responsabilidades. Y eso es lo que Pablo ahorita va a hacer. Antes de pasar al capítulo 4, Pablo hace una alabanza por todo lo que Dios ha hecho. Y después pasa ya a la vida práctica, a lo que nos toca. En el griego se llama el verbo indicativo esto. Ya Pablo indicó lo que Dios ya hizo por nosotros. Se llama el verbo indicativo. Ahora nosotros nos manda, este es activo, el verbo activo, que nosotros somos lo que, así dice. Entonces, en consecuencia a lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros tenemos que vivir como es digno del llamado. Por eso ahí dice, yo pues preso en el Señor, ahorita empieza el mensaje, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. Ahora, tenemos que vivir conforme a esas verdades. Yo no puedo decir que soy un pez y no puedo vivir dentro del agua, porque eso es contrario a la naturaleza de un pez. ¿Sí? ¿Me estoy entendiendo? Si nosotros que decimos que somos cristianos o que Dios nos ha llamado, nosotros tenemos que vivir como se tiene que vivir la vida cristiana. Ahora, esto es un proceso, hermano. Esto es un proceso, por eso aquí nos va a decir, el primer punto es con toda humildad. Y esto es lo más difícil, con toda humildad. Entonces, el carácter de un andar en Cristo, de un andar digno de este llamado es la humildad. Ahí empieza Pablo, la humildad. Entonces la humildad yo la tengo que cultivar con el conocimiento que ya tengo de la palabra, que lo que Dios ya hizo en mí. Porque no merecíamos nada, hermanos. Nosotros no merecíamos nada. Solo la muerte. Nosotros éramos merecedores de la ira de Dios, de la muerte, y merecedores de ir al infierno y condenados, de estar condenados por toda la eternidad. Pero Dios no quiso eso, sino que Dios nos llamó y hizo tantas cosas por nosotros. Ahora, Jesús ya creó una unidad, como yo les decía en el principio. Somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Pero ahora hay que cultivar esa unidad. Y para cultivar esa unidad se necesita humildad. Humildad. Porque ¿qué es lo contrario de la división? No, lo contrario de la división. De la unidad, división. Perdón, usted estaba incorrecto.
División. Pero, ¿qué es lo que crea la división? El orgullo. El orgullo crea la división. ¿Por qué se separan tantos matrimonios? Orgullo. Mire, aquí Pablo va a empezar con lo principal porque el orgullo es el veneno que envenena, valga la redundancia, a todos. El orgullo es un veneno, hermano. Y el orgullo daña. Y el problema es que todos nosotros somos orgullosos en recuperación, hermano. Somos orgullosos en recuperación porque el hombre por naturaleza es orgulloso. Si usted dice no, bueno, usted es orgulloso y mentiroso. Pero nosotros por naturaleza somos orgullosos. Por eso Pablo dice con toda humildad y mansedumbre, que son dos palabras casi similares, pero significa diferente. Entonces, un andar digno ante Dios estará marcado por la humildad, la mansedumbre, no por deseos insistentes de defender nuestros propios derechos y proveer nuestra voluntad. El problema es que el orgullo, el orgulloso, lo que no le gusta a él es que él piensa que le están violando sus derechos. Como que si yo estoy aquí predicando y usted no me está escuchando, usted me está faltando respeto. Ese dice el orgulloso. Yo me mato estudiando y cuando vengo aquí, tú no me pones atención, ya no lo vuelvo a hacer. No, ese es orgullo. Ese es orgullo. Ese es orgullo. Fíjese que Pablo tiene un corazón pastoral y Pablo es tan humilde que un día él quiso exaltarse, por eso le vino un aguijón. Pero es tan humilde que él dice, os ruego. Él no dice, les mando. Él dice, os ruego, hermanos, que andéis, que seas digno, que andéis como es digno del llamamiento. La humildad en el lugar de entera dependencia de Dios. La humildad es la que depende de Dios. Vamos a estar viendo eso. La humildad depende de Dios. De la misma manera, esta es de las grandes virtudes que existe, hermano. Esta es una gran virtud que tiene el hombre y el orgullo es una maldición y una desgracia del hombre. Esta virtud, que es la humildad, nosotros, los orgullosos, la definimos como una debilidad. El mundo la define como una debilidad, esta virtud. ¿Por qué? Yo le digo por qué. Porque en el mundo, si uno es humilde, la gente dice, van a hacer contigo lo que se da la gana, ¿verdad? Tonto. Prestas dinero o algo y tú, o te meten en pleitos, en líos y tú tranquilo, no te defiendes, tonto. Eres tonto. Entonces lo tienen como una, ¿qué? Debilidad. La humildad en el mundo lo tienen como una debilidad y el orgullo lo tienen como una virtud. Pero eso es contrario a la palabra del Señor. Si el orgullo o la pérdida de esta humildad que dice Pablo
Esta es la raíz de todo pecado y de todo mal. El orgullo es la raíz de todo pecado y de todo mal. Nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, ¿verdad? Pero él nunca fue Satanás. Él fue un querubín glorioso. Pero ¿qué pasó? Se enalteció el orgullo. Se enalteció. Ezequiel 28, 17 y Isaías 14, 12 habla de querubín, su caída. Y otros, la tercera parte que siguieron a Satanás, ahora son demonios, nomás por el orgullo. Y cantamos la canción aquí, mi orgullo me sacó del jardín, la humildad puso el jardín en mí. Fue el orgullo de Adán porque él quiso ser autosuficiente cuando él quiso ser igual a Dios, cuando Satanás engañó a él y a Eva. Así que el orgullo es destructivo, hermano. Por eso Pablo dice, si vamos a mantener la unidad en la iglesia, se necesita humildad. Humildad. El orgullo no sirve para nada. El orgullo no va a edificarnos. El orgullo no edifica. El orgullo destruye. El orgullo separa. Dice Murray en su libro que si la gente supiera el peligro que es el orgullo, corriera por las calles diciéndome, quítenme este maldito veneno de encima de mí. Así dice en su libro, la humildad, la belleza de la santidad. Si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, porque cristiano significa seguidores de Cristo. Y Jesús nos manda a nosotros a aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él nos manda a que aprendamos de Él. Y si nosotros vamos creciendo a la imagen de Jesús, nosotros tenemos que ir creciendo en humildad. Tenemos que ir creciendo en humildad y tenemos que ir menguando en el orgullo. Levanta la mano los humildes. Cuando tú levantas la mano, ¿eras humilde o te volviste orgulloso? Hasta ahí llegó tu humildad, te volviste orgulloso. Porque nosotros sabemos, hermanos, nosotros nos conocemos. Porque, hermanos, yo le hago esta pregunta. Recuerde un día que alguien le hizo algo, sea que no sea cierto o sea verdad, pero ¿cómo reaccionó usted? Los esposos, ¿cómo reaccionaron? Con la esposa o la esposa como hace una semana. ¿Hubo alguna actitud de orgullo, de arrogancia ahí? Hermano, yo no soy así. Debía probarte con una cachetada a ver qué sale. Porque un manso pone la otra mejilla. Escuche lo que tiene la actitud de un hombre humilde. Un hombre humilde no se siente celoso ni tiene envidia. Puede alabar a Dios cuando otros son preferidos
y bendecidos antes que Él. Cuando no te ponen en cuenta, ¿qué tú haces? ¿Te lo tragas o brincas? Porque son actitudes. Son actitudes. Actitudes de humildad y hay actitudes de orgullo. Tú miras que otros son bendecidos y tú ya no quieres venir a la iglesia porque tú trabajas más en la iglesia, pero tú miras que que Dios bendice a otros. No, no. El humilde, él alaba a Dios en todo tiempo. Él no tiene problema. Puede soportar que se alabe a los demás y a él no. Dice John, que dice que él aborrece, aborrece que le alaben. Decía él que le aborrecía que lo alaben, pero le gustaba lo que se siente cuando lo alaban a uno. ¿Entiende? Que él aborrecía que lo alaben, pero lo que se siente cuando te alaban es bonito. ¿Sí o no? Bueno, el humilde, él sabe dónde está. Así que el humilde no tiene miedo de caerse porque él está en la tierra. Y de ahí nadie se cae. El que se cae es aquel que está subido en un pedestal a 3 niveles, a 4 niveles. Ese que tenga cuidado porque ese se va a caer. Ese se va a caer. Sigue diciendo, puede soportar que se alabe a los demás y que se olviden de él, porque en la presencia de Dios ha aprendido a decir como Pablo, aunque nada soy, decía Pablo, nada soy. Y recordémonos, hermanos, que Dios no los escogió a nosotros porque éramos una joya. Si tú te creías una joya, pues hoy te digo que estás engañado. Porque la palabra de Dios dice que lo más vil, pues mirad hermanos, dice 1 Corintios 1, 26 al 27, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y eso de ser necio nos ayudó, hermano, porque por eso lo escogió el Señor. Entonces no hay de qué gloriarnos, no hay de qué estar más alto y creer lo más alto de los hermanos, porque como dice aquella señora, no lo eres, no lo eres. No lo somos, hermanos. Todos somos iguales, todos nos necesitamos, todos somos miembros de un solo cuerpo y todos tenemos nuestra función en el cuerpo. Recuerden cuando en Juan 5, 4, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria de los otros, de los hombres, habla Jesús. Jesús está hablando a los fariseos que ellos no creían porque a ellos les gustaba la gloria de los hombres y eso era lo que detenía el creer. Porque el orgullo y la fe no comen juntos en una mesa, hermano. El orgullo y la fe no comen juntos en una mesa, no tienen comunión. Por eso lo que separa al hombre de Dios es el pecado de orgullo, porque el hombre no quiere reconocer que necesita a Dios. Y para reconocer
que nosotros estamos equivocados, se necesita humildad. ¿Sí o no? ¿Cómo nos cuesta decir sí, me equivoqué? ¿Por qué será? El orgullo. Entonces, el orgullo impide la fe. Ahora, la humildad y la fe, ellos sí comen juntos. Ellos son de la misma raíz. Ellos son de la misma raíz porque la humildad te lleva a la fe. Porque la humildad te lleva a la dependencia de Dios y de las demás personas. Porque como les decíamos, somos miembros de un solo cuerpo. Así que el orgullo no puede compartir la misma mesa con la fe. Entonces la lección más alta que un creyente tiene que aprender es la humildad. Esa es la lección más alta que nosotros tenemos que aprender, es la humildad. Ah, no, yo soy así y así voy a morir. Bueno, si eres hijo de Dios, ahí viene la vara. Recuerda cuando uno no le hacía caso a su papá y se iba por allá a vagar y cuando acordaba lo recibían con una vara a uno. Pa, pa, pa. Si eres hijo de Dios, viene la vara. Porque a Pablo le pusieron un aguijón para que no se enalteciera. Un aguijón para que no se enalteciera. Así que si nosotros no cultivamos la humildad, nosotros vamos a tener problemas con Dios. Porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado. El fruto del orgullo es la humillación. Es la humillación. Por eso yo digo, si eres hijo de Dios, vas a ser humillado. David dice, bueno fue para mí haber sido humillado. Porque es bueno para nosotros, porque el orgullo nos lleva a la perdición, más la humildad nos lleva a la dependencia del Señor. El que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11, os digo que recuerdan del pecador y el fariseo que se paró a orar. Aquel decía, Señor, te doy gracias, orando en sí mismo, te doy gracias porque yo diezmo de todo lo que tengo. Estoy hablando, tú dices, sí, Señor. Es reconocer. Reconocer y hacerlo. Porque no lo quedamos nomás, oímos, no, tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso dice aquí que andemos como es digno de la vocación por la cual fuimos nosotros llamados. Entonces, confía en Él, en Dios, para hacer lo que Él dice que es su obra y Él te exaltará. No tengas prisa. Tranquilo, Él lo prometió, Él lo hará a su tiempo. Entonces porque es un mandamiento, lo que el mandamiento significa es esto: aprovecha toda oportunidad para humillarte. Delante de Dios y delante de los hombres. Aprovecha toda oportunidad para humillarte delante de Dios. Acuérdate de esta palabra. Acuérdate que cuando alguien habla de ti, cuando alguien sea verdadero, sea falso, él no sabe lo peor que tú eres. Porque si él conociera tus pensamientos. Porque a veces pensamos nosotros que nosotros merecemos gloria, que nosotros merecemos amor, que nosotros andamos demandando respeto,
que con los chinitos los hagan todas las veces, que nos saluden, que nos abracen. ¿Sí? Y cuando alguien no lo hace, entonces nosotros nos sentimos mal. Entonces Jesús nos llama a nosotros a aprender de Él, aprendamos de Jesús. Leamos los evangelios, miramos cómo dice Jesús, qué es lo que hacía Jesús, cómo respondía Jesús. Así que, pero Jesús no tenía un carácter débil, porque el carácter es una cosa. Carácter es cuando tú tienes que decir la verdad, tú tienes que decirlo con carácter. La humildad y la mansedumbre es diferente al carácter. Cuando alguien se enoja muy rápido es porque no tiene carácter. Su carácter es débil, no es fuerte de carácter, su carácter es débil. Entonces aprendamos a Jesús, porque dice que en segunda de Corintios dice que somos transformados de gloria en gloria. Viendo la gloria de Jesús, nosotros vamos transformados de gloria en gloria como a su imagen, pero es como un espejo todavía. Entonces la mansedumbre es la reacción que tiene alguien humilde cuando se corrige. La mansedumbre, ¿okay?, es la reacción que tiene alguien humilde cuando se le corrige. Entonces, el problema de nosotros es que esta virtud, nosotros pensamos que es debilidad, pero no. Y ya quitémonos ese pensamiento del mundo. La virtud, la humildad es una virtud, no es una debilidad. El orgullo es una debilidad. ¿Okay? Entonces, y seguimos en el texto que dice, con humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, soportados con paciencia, soportados. ¿Qué es que la palabra soportados? Significa que algo que está a la par tuya no está bien y tú tienes que soportarlo. Hermanos, nosotros, como yo le decíamos, somos personas en recuperación. Aunque Dios nos ha dado una nueva vida, el pecado todavía está en nuestros miembros como un rey que quiere otra vez llegar al trono que es nuestro corazón, que Jesús habita ahora. Pero el pecado está ahí. Hermano Eleazar tiene sus defectos, peca. Hermano Tito, yo, el hermano aquí, todos tenemos pecado. Entonces, ¿para qué se necesita la paciencia? Para poder soportar, ¿no? Para poder soportar a estos hermanos. Porque como esto es para preservar la unidad, entonces para preservar la unidad hay que soportar. Porque si no se soporta, ¿qué pasa? Los dividimos. Entonces hay que soportar. Entonces se necesita humildad, mansedumbre, se necesita paciencia. La madre de toda ciencia. Paciencia. Wow, eso es duro, hermano, la paciencia. La paciencia es otra virtud para mantener la unidad de la iglesia. El pastor tiene que tener paciencia. Yo tengo que tener paciencia, hermano Carlos. Mire, hermano, yo quisiera que yo en una clase hablara aquí de vivir en santidad y que usted, la siguiente semana, ustedes vinieran con un rostro igual a Moisés ahí, brillando en santidad. Pero a veces decimos muchas cosas que no tenemos que hacer y lo hacemos. ¿Y qué tenemos que tener los maestros? Paciencia. Paciencia porque no todos crecemos al mismo tiempo. Aún los dedos, miren, los dedos de mi mano. No todos son iguales, pero todos funcionan para algo. Entonces, así también en la iglesia hay personas que aprenden más rápido, hay personas que no. Hay personas que dejan más rápido el pecado, hay otros que no. Y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia.
Y eso se necesita para mantener la unidad de la iglesia, la paciencia. ¿Tienes paciencia, hermano? Más cuando tienes hambre. Todas estas cosas, para el hombre natural no tiene esas cosas. No tiene estas cosas. Nosotros no tenemos excusas. Yo le dije de primero, Dios puso el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces nosotros no tenemos excusa para nosotros decir, yo no tengo paciencia. No tienes paciencia porque no tienes búsqueda de Dios. Porque estás vacío del Espíritu Santo. Porque en Gálatas 5, 22 y 23 dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. La mansedumbre también dice que es uno del fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos excusa para decir, ya no lo soporto, porque aquí dice soportado, con paciencia. Ya no soporto al hermano. Entonces no todos crecemos a la misma, no todos tenemos la misma madurez, pero en el texto dice que nosotros tenemos que mantener esta unidad y hay una meta hasta cuándo, ahí en Efesios, hay una meta. En el 12, 4, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos ahí, nosotros vamos a dejar de trabajar. Pero mientras nosotros no lleguemos ahí, y ahí vamos a llegar hasta cuando Cristo venga. Porque a este lado de la eternidad no vamos a llegar a la estatura de Jesucristo. No. ¿Quién está cerca de ahí? Para que me enseñe cómo lo hizo. Estamos lejos de ahí. Pero tenemos que trabajar. Nos mandan a trabajar para que nosotros mantengamos la unidad. La unidad. Entonces, la paciencia es falta de conocimiento del Evangelio. Yo te voy a decir por qué, hermano. Dios ha tenido paciencia contigo. ¿Cuánto? Imagínate, naciste, llegaste a los 12 años que empiezan ya los niños a hacer sus maldades ya con conocimiento. Pecaste y Dios tira un rayo. No, vamos a esperar. Dice que es lento para la ira y grande. Y pecabas, y Dios, va a llegar el día donde yo lo voy a salvar, va a llegar el día donde yo voy a salvar. Y en mi caso, pues me soportó hasta que llegué a los 28 años, me alcanzó. Pero tuvo paciencia. ¿Y cómo nosotros no vamos a tener paciencia de los otros hermanos? Tenemos paciencia. Hay que corregirlos, sí, hay que corregirlos. Hay que darle cincho, sí, hay que darle cincho. Con la palabra, güey, con la palabra. Con la palabra. Pero como de aquí, después de esta predicación, ya todos vamos a ser humildes, entonces. Ya no hay problema por darle cincho, ¿verdad? Entonces la falta de paciencia es la falta de comprensión del Evangelio, porque Dios tuvo paciencia de nosotros. No es que tuvo paciencia, sigue teniendo paciencia. Como le dijo a los de Hebreos, ya ustedes ya fueran maestros, les dice. Ya fueran maestros, pero ustedes siguen siendo niños. Que lechita, dame lechita.
ustedes ya deberían comer vianda. Entonces, se necesita la paciencia, hermano. Tanto como el pastor, los que enseñamos, todos los servidores, paciencia, porque Dios ha tenido paciencia de nosotros. Entonces, si nos hace falta paciencia, es que estamos vacíos del Espíritu Santo. Porque, como les decía, en Gálatas 5, 22 a 23, nos habla del fruto del Espíritu. Y eso es la capacidad que da a los creyentes para que nosotros podamos mantener la unidad en la iglesia. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, hermano, tú sí estás lleno de orgullo. Porque no reconoces que necesitas salvación. No reconoces que estás perdido. No reconoces que necesitas un Salvador. Como yo te decía, el orgullo no se sienta en la mesa con la fe. Tú no puedes tener comunión con los hermanos. No puedes tener comunión con los hermanos porque no estás en el cuerpo de Cristo. Tú estás afuera del cuerpo de Cristo. Y solo los que pueden tener unidad son los que están en Cristo Jesús. Pero yo te tengo una buena noticia, que si tú te humillas hoy y vienes delante del Señor y reconoces que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo, Él te perdona. Y Él te acepta así con ese orgullo que tú tienes, y Él te va a transformar y te va a ir transformando cada día. El orgullo lo hace uno a depender de nosotros mismos, porque el orgulloso no quiere depender de nadie. Entonces prefieren no acercarse a Dios, porque cuando se acercan a Dios hay cosas que ya el cristiano tiene que dejar de hacer y cosas que tiene que hacer. Ahora, hermanos, esto es para los miembros de la iglesia, es que si nosotros no tenemos paciencia y no tenemos humildad, que siempre vamos a defendernos por cualquier cosa insignificante y no tenemos la capacidad de callar. Recuerda a Jesucristo. A Jesucristo que era inocente, hermano. No hizo nada, no hizo ningún pecado. Lo escupieron. Una cosa es soportar algo porque tú no tienes el poder para defenderte. Esa es una cosa. Y otra cosa es, teniendo el poder para hacerlo, callar. Porque Jesucristo tenía el poder. Él le dijo a Pilato, si yo quisiera enviar a mis servidores, vinieran, unas legiones, ¿no?, vinieran y los mataron. Jesús lo escupía. Y nosotros nomás porque no lo saludan, hermanos. Porque no los toman en cuenta. Le abofetearon. Le arrancaban la barba. Y él no abrió su boca como oveja. No abrió su boca. Y él dice, aprended de mí. Aprended de mí que yo soy manso y humilde, de corazón. Porque muchos podemos ser de boca, okay, de corazón. De labios es cuando todo va bien. Pero cuando vienen dificultades, hermano. El andar del cristianismo, para vivir dignos del llamado de Dios, se necesita humildad, se necesita mansedumbre, se necesita paciencia, y más adelante dice, se necesita amor. Amor.
Pero mire que aquí primero dice la mansedumbre y no dice el amor. Así que hermanos, si nosotros necesitamos arrepentirnos, arrepintámonos. Si a través de la vida, viendo la vida de Jesucristo, cómo Él reaccionó siendo inocente, y muchas veces nosotros reaccionamos de esa forma, sabiendo que nosotros fuimos los culpables, que lo merecíamos eso y mucho más. Pero miremos a Cristo, que es nuestro ejemplo. Miremos a Cristo, que Dios, Él dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que por un propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó también a estos llamó, y a los que llamó también a estos santificó, y a los que santificó también a estos, a los que justificó también a estos glorificó. ¿Okay? Para que lleguemos a ser a la imagen de Jesucristo. Nosotros vamos para allá. Nosotros nos falta mucho camino, y entre más orgullosos somos, más trabajo hay en nosotros. Yo voy a empezar a cortar. Entre más se acerca la venida del Señor, más duro va a ser el trato. Porque cuando venga el Señor nos quiere hallar a nosotros sin mancha y ni arruga. Cuando nosotros estemos sin mancha y sin arruga, nosotros estamos a la imagen de Jesucristo. Ahorita, hermano, estamos todos arrugados y todos manchados. Más nosotros que ya tenemos más de 40 años. Así que los ponemos en pie. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza en Cristo Jesús. Él nos ama y Él no los dejará así.